Detrás de estas puertas no hay un monstruo, aunque para entrar se necesite un hilo como el de Ariadna y del mismo se extraigan fragmentos. Detrás de estas puertas hay un depósito de papeles que han sido generados durante el desarrollo de determinadas y tristes funciones. Conocerlo en su totalidad, tenerlo bajo control, explicitar esas funciones, explicar la forma en que fueron generados, entender su orden y presentar a la ciudadanía y al pueblo entero el inventario para que todos puedan saber qué hay y qué no hay. Es la mejor manera, no de recortar fragmentos del monstruo, sino de sacarlo de su cueva y exponerlo, desnudo, como el rey del cuento, a la mirada del pueblo y la justicia. Esa es la mejor manera de invertirle el sentido. La particularidad que tiene el archivo respecto a otra unidad de información, como puede ser un museo, como puede ser una biblioteca, como puede ser un centro de documentación, es que preserva la documentación que quedó como sedimento de las instituciones. O sea, la documentación que se generó para que las instituciones pudieran funcionar. En ese sentido son un rastro, son una huella que el pasado nos lega. También es importante señalar que los archivos, en tanto ese sedimento del accionar continuado de las instituciones, nos permiten identificar documentos en los mismos que pueden servir para la historia, como legado, como fuente, pero fundamentalmente como memoria de la institución productora. Y por ello, los documentos de archivo no solo conservan la información que yo suelo denominar como información literal, la que puede leerse directamente del documento, sino que conservan asimismo información contextual. Arlette Farge, que es una historiadora francesa, tiene una frase que a mí me fascina, que es: el archivo es una desgarradura en el tejido de los días, ¿no? Y entonces cómo el archivo se puede presentar como una ventana para observar las vidas de seres que de ninguna otra manera nos han podido dar un legado. Suelo decir que un archivo es como un sitio arqueológico, en donde cada pieza que es descubierta tiene una información en sí, pero que asimismo tiene mucha información en relación con el lugar donde fue hallado. Siempre digo, es muy importante tener en claro cuando uno va a buscar documentos de archivo para investigar un tema, el que sea, entender cuáles son las misiones y funciones de la institución productora. Entonces, no es porque, por ejemplo, en los fondos vinculados al Ministerio de Educación o el Consejo Nacional de Educación no vaya a haber mucha información sobre la sociedad. Sí, ahí podemos encontrar las fundaciones de las escuelas, el desarrollo escolar, etcétera. Pero en el caso de las Fuerzas Armadas y de seguridad, todo lo referente, sobre todo a las cuestiones vinculadas al control social, se hace mucho más visible, aparece mucho más claramente y en ese sentido brindan una fuente bastante particular para la historia social y la historia cultural. Por otro lado, en la medida en que vivimos en un país en donde históricamente la violación de derechos humanos, digamos, o el ejercicio desmedido de la fuerza pública para el control social ha sido una práctica muy frecuente, son archivos que contienen mucha información sobre estas temáticas, entonces son archivos muy ricos. Una de las particularidades a destacar de este tipo de archivos es la gran cantidad de información que puede encontrarse en los mismos, que hace a la historia social y a rastros, huellas
de personas que nos antecedieron, que habitaron estas tierras, de las cuales puede que no haya un registro en ningún otro lado y que seguramente haya sido justamente la intervención de una fuerza de seguridad o de un servicio penitenciario en la vida de esa persona lo que hizo que hoy nos pueda dar un legado de su historia. Seguramente archivos como los del servicio penitenciario pueden brindar mucha información que colabore con la reparación de acciones que emprendió el Estado que han sido tremendamente injustas o violatorias de derechos o que hoy entendemos como violatorias de derechos y que en ese momento no se entendían de esa forma. Así que creo que uno de los desafíos más grandes que tenemos es poder visibilizar la importancia social y política que tiene nuestro trabajo y hacer que las instituciones tomen conciencia de ella, de todo lo que les puede aportar en materia de visibilización, de acceso a la información, de transparencia y puedan vanagloriarse de tener archivos bien preservados y accesibles para todas, todos y todes.